Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Forum Talks, este podcast en el que hablamos de innovación, finanzas, economía, liderazgo y lo humano, y el marketing y el mundo comercial. El día de hoy vamos a tocar un asunto maravilloso, que es el por qué ir a la universidad de nuevo. Es que resulta que desde que hicimos el primer episodio, me llegaron muchos comentarios y algunos, pues en pro de ir a la universidad, otros en contra. De hecho, un estudiante me dijo, profe, pero al final la U es solo skills y contactos. Skills y contactos. Yo creo que ese va a ser el nombre de este episodio. La U es solo skills y contactos. Vamos a ver si es así. Recuerden que nos puedes apoyar siguiéndonos en todas las redes sociales y compartiendo esta información. Recuerda, esta es una apuesta que estábamos haciendo entre el Instituto de Posgrados Forum y su anfitrión, quien les habla, Nicolás Bahamón. El día de hoy vamos a hablar de esto que es bien controversial, con toda la libertad del mundo, que es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, que puedo hablar de esto precisamente. Si la universidad es solo skills y contactos, pues vamos a descubrirlo, vamos a ver si es así o no es así. Lo primero que quiero contarte con respecto a esto es que, tal cual, recibí bastantes comentarios de parte de ustedes después de ese primer capítulo. Me encantó conectarme con muchos de ustedes, queridos estudiantes, que hace mucho que no nos hablábamos, de muchas cohortes pasadas. Y tal cual, muchos me hablaron desde su perspectiva, unos me hablaron de la maravilla de lo que había representado para ellos el paso por la universidad. Otros definitivamente tienen esta otra visión, como les contaba ahorita, y me pareció bonito profundizar sobre este tema en este episodio. ¿Listo? Obviamente, vuelvo a lo mismo, haciendo la salvedad que esto es desde mi opinión y mis hallazgos. ¿Listo? Y bueno, les propongo que miremos cada una de estas orillas desde ese punto de vista de por qué sí ir a la universidad y por qué no ir a la universidad. Si tú haces ese googleo, si lo buscas en los buscadores más grandes de internet, que son Google, YouTube y ahora ChatGPT, pues te van a dar argumentos de por qué sí y te van a dar argumentos de por qué no. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a sencillamente explorar desde mi criterio, desde mi opinión y desde mis hallazgos, el punto de vista de cada una de esas orillas. ¿Listo? Primero, hablemos de los argumentos de por qué no ir a la universidad en la actualidad. ¿Listo? Lo primero que les quiero contar es que esta discusión, no crean que no, nosotros como profesores la tuvimos. De hecho, en el encuentro de profesores del 2022, nos hablaron de datos y cifras contrastantes entre la universidad virtual y de lo que representaba el campus universitario. Y empezamos a explorar cuáles eran las posibilidades, cuál era la perspectiva, cuál iba a ser el porvenir de la universidad, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí empecé a darme cuenta. Recuerdo mucho que en esa charla hubo encontrones. O sea, el expositor puso como habían encontrones entre rectores de universidad, unos que hablaban decían que el campus era una desfachatez y otros que decían que la virtualidad era una desfachatez. Y eso es lo bonito de la universidad, que la universidad no es dogmática, que no tienes este sesgo de no poder decir las cosas porque siempre estás en búsqueda de algo fundamental para el ser humano, que es la verdad. Entonces, por eso los invito a que comenten desde su punto de vista, desde sus hallazgos, desde su opinión, sus opinions and facts, hechos y opiniones. Todo es bienvenido precisamente desde estos dos puntos de vista. Bueno,
Y en mi ejercicio, yo sí, muy juiciosito, empecé a buscar, le pregunté a ChatGPT y a Google cuáles eran esos argumentos de no ir a la universidad y mire lo que me enumeró. Primero, altos costos y deuda estudiantil. El aumento constante del tema de las matrículas es un tema que genera preocupación en muchos países. ¿Sí? No solamente acá en Colombia, sino en muchos países el tema de asumir grandes deudas para financiar estudios es lo que puede generar problemas en la decisión de ir a la universidad. Pues todos sabemos, por ejemplo, que, bueno, si no lo sabes, en Estados Unidos este es un issue bien complejo. O sea, la gente allá se tiene que endeudar bastante para ir a la universidad. Dicen que en total la deuda estudiantil de todos los estadounidenses supera el 1,7 billones de dólares. Imagínate eso. Y el estudiante promedio se gradúa con más de 30,000 dólares en deudas. Bueno, eso pues tiene mucho sentido cuando hablamos de tomar la decisión de por qué no ir a la universidad. Estamos hablando de pregrado y también eventualmente vamos a hablar de posgrado. Otro argumento que dice el por qué no ir a la universidad. Porque ahora hay otras opciones alternativas de educación. Es decir, el tema que nombraba yo en el primer episodio, esa profecía autocumplida de Sir Ken Robinson en su charla TED en el año 2006, de los títulos no van a ser tan importantes, es algo que hoy estamos viendo en plataformas como Coursera, edX, Udemy u otras plataformas que estamos viendo. La gente se está formando, está sacando certificaciones, programas. La gente está siendo muy autodidacta. Me sumo ahí, yo desde que estoy en este mundo del emprendimiento, desde el año 2010, me volví un duro en búsquedas, en tutoriales, en todo lo que tiene que ver con PDFs y con bases académicas. Pues es una de las cosas que sí o sí tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, otro tema es que, bueno, sí, el enfoque ya no es tan grande en el mundo corporativo sobre los títulos. Bueno, a no ser que pues se necesite, por ejemplo, en un campo específico como la medicina, la psicología. Si tú eres psicólogo y quieres dar terapia, tienes que tener maestría. Si, por ejemplo, títulos especializados ya en campos como, por ejemplo, en el mundo estatal también es fundamental el tema de los títulos. Pero en la mayoría de los casos, según esto que están contando aquí, las corporaciones están enfocándose más en skills, más en habilidades. Bueno, vamos a ver, ese requisito de ir por los títulos universitarios se han eliminado, por ejemplo, en grandes corporaciones como Google, Apple y IBM. Pero pues bueno, eso también tiene que ver mucho con el romantizar estas grandes corporaciones, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, en LinkedIn también aparece esta cifra de que la gente está reclutando más por los skills y por las experiencias que por los títulos. Bueno. Otro tema, otro argumento, el cuarto, es que hay un cambio en la economía y la automatización. Dice, la economía global está cambiando rápidamente y la automatización está afectando una serie de industrias. Eso es verdadero. De hecho, como consultor yo me dedico desde el año 2013 a todo lo que tiene que ver con la implementación de procesos de automatización en mi consultoría, y en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, esto ha sido bastante fuerte. Ese tema es controversial, pero de la misma manera es sistémico. Mucha gente dice, no, pues es que lo que va a pasar con la automatización es que se van a acabar los empleos. No, también lo que va a pasar si no automatizas es que se van a acabar las empresas. Esa es una cosa de perspectiva y cada caso es un caso, y como consultor te lo puedo decir que es muy importante evaluar cada uno de esos casos. ¿Listo? Bueno, también se habla de lo romántico, ¿no? Del éxito sin el título universitario, lo que le pasó a Mark Zuckerberg o a Steve Jobs o a Bill Gates. Bueno, eso sí, ya como que todos lo conocen. El tema del retorno de la inversión, que cuando tú estás en la universidad
le metes mucho tiempo y mucho dinero y lo que tienes que esperar para que eso pues tenga retorno es muchísimo tiempo. Y el otro punto es que la universidad conlleva el compromiso de tiempo y muchas veces no se da este tema de la flexibilidad. ¿Yo qué opino de todos estos puntos? Por lo menos desde mi punto de vista, muy debatible todo. Algunas cosas que son hechos, que son facts y que sí, definitivamente están pasando, pero aquí empiezan a ser uno de los issues más importantes de este episodio y es, depende de cada uno de nosotros. Depende de cada caso. Esto va a ser verdadero o no. ¿Listo? Bueno, precisamente cuando hablamos de esto, necesitamos mirar para quién. ¿Para quién es la universidad? ¿La universidad es para todo el mundo? Pues claro que no. O sea, precisamente lo que decíamos ahorita, el tema de que en medicina, en ingeniería, en derecho, en sobre todo ciencias, metodología, todo lo que tiene que ver con desarrollo de científico y, ¿cómo se llama? Publicación. El tema de publicaciones e investigación se requiere de títulos, así de sencillo. Entonces, para la gente que está interesada en la investigación y el conocimiento teórico, es fundamental ir a la universidad, asistir a la universidad para las personas que, ojo con esto, porque tiene que ver muchísimo con lo que me decía este estudiante, y es, no, profe, lo que yo gané gracias a la universidad fue contactos. Y sí, es verdad. O sea, cuando tú vas a la universidad, lo que ganas mucho es aquellos que realmente comprenden el tema de las conexiones profesionales y personales, realmente pueden aprovechar al máximo este tema de la universidad. O sea, si tú vas a la universidad, también tienes que tener este desarrollo de la inteligencia social, de todo lo que tiene que ver con estas habilidades de networking, porque tu relación con los profesores, con tus compañeros, con los exalumnos pueden realmente abrir las puertas. Definitivamente este tema de la estabilidad también va muy pegada al mundo preestablecido que estábamos hablando antes. Eso todavía existe, ese tema de, como yo lo llamo, el nacer, crecer, reproducirse y morir. En el sistema socioeconómico es primaria, bachillerato, universidad, pregrado, posgrado, trabajo fijo. Pues eso en algunos contextos sigue funcionando. Lo que pasa es que tiene tal cual precios altos, sus pros y sus contras. Entonces también tenemos que tener eso ahí claro. ¿Listo? Bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver con el mundo de la universalidad, es decir, las personas que llegan a la universidad a explorar diferentes carreras, diferentes disciplinas, diferentes contextos, diferentes mundos, antes de escoger qué carrera, qué hacer en su vida o cómo especializarse, es algo maravilloso, es algo que, de hecho, esto sí fue lo que vivieron. Steve Jobs fue el que hizo esto, tal cual. Él duró un año en la universidad y fue gracias a la universidad que se le abrió la mente, y si no hubiera sido por ese paso que él tuvo por la universidad, no hubiera tal cual logrado lo que logró. Y no lo digo yo, lo dice él en su charla en Stanford 2005. ¿Listo? Bueno, y esto es como la gente que para la que sí está diseñada la universidad, o más bien la gente que desde su decisión, desde su perspectiva y desde su criterio, les serviría muchísimo este tema de ir a la universidad. Sin embargo, pues bueno, yo quiero que nos concentremos en ya un poquito empezando a permear desde mi perspectiva. Lo que me dijo este estudiante es que la U es solo skills y contactos. Me parece algo reduccionista. ¿Listo? No, sin embargo, miremos qué es lo que nos dice ChatGPT. ¿Listo? Miremoslo acá a ver qué dice. Bueno, ¿qué dice ChatGPT y Google con respecto al tema de volver a la universidad? ¿Listo? De sí, ir a la universidad. Lo primero
es que según ChatGPT, si vas a la universidad vas a tener un mayor potencial de ingresos a largo plazo. ¿Ok? Esto según Bureau of Labor Statistics dice que los trabajadores con títulos universitarios ganan un 67% más en promedio que aquellos con solo un diploma de escuela secundaria. Bueno, esa es una información clásica. Bueno, además de eso, la ampliación de oportunidades profesionales, dice ChatGPT. La universidad ofrece acceso a una gama mucho más amplia de de oportunidades profesionales para muchos sectores. Un título universitario es un requisito básico para postularse a puestos de trabajo, para acceder a ciertas trayectorias profesionales. Tal cual, como medicina, ingeniería, lo mismo que nos habías dicho antes, querido ChatGPT. Bueno, precisamente creo que esto está muy conectado. Sin embargo, me parece un argumento que sigue siendo como básico. Bueno, dice el tercero, desarrollo de habilidades sociales y redes profesionales. En eso sí estoy muy de acuerdo. La universidad no solamente es desarrollo académico, definitivamente todo esto de el crecimiento a nivel social, ontológico, emocional es gigantesco. Bueno, dice también que hay otra cosa que es la formación de pensamiento crítico y resolución de problemas. También estoy de acuerdo con esto. El acceso a recursos y mentores, también estoy de acuerdo con esto. El sexto es estabilidad y seguridad laboral. Volvemos a lo clásico. Séptimo, flexibilidad y adaptabilidad profesional. Ok, listo. Puede que sí, depende obviamente de la universidad. Reconocimiento y prestigio, sí, es verdad, en algunos lugares, para algunas culturas de manera tradicional sigue siendo fundamental el pasar por la universidad. A mí, por lo menos, desde mi punto de vista, me parece mágico el poder encontrarme con académicos, siempre es fenomenal el tema y pues eso tiene que ver. Y bueno, por último dice impacto en el bienestar general, que eso me parece que es como uno de los puntos más importantes. Lo que pasa es que sí, cuando tú le preguntas a ChatGPT hay como un tema ahí vacío. Realmente creo que es muy importante, muy importante tener como este punto de volver a la universidad desde un criterio más amplio y más humano, menos como frívolo, menos básico, menos estadístico, y empezar a entender qué es lo que realmente representa el tema de ir a la universidad. Por lo menos, lo que yo te quiero contar a través de este episodio es mi experiencia. Cuando hablaba en el primer episodio, voy a pasar rápidamente por esto, yo hablaba de mi experiencia en el pregrado. Yo estudié psicología y para mí, pues primero quiero contarte que esto era otra época. Definitivamente el tema de lo que representa hoy los artefactos tecnológicos, el tema de la vida a través del celular, en esta época no estaban tan proliferados. Te estoy hablando del año 2001 a 2006. Cuando yo empecé la universidad ya existía el teléfono de la culebrita. Si se acuerdan del teléfono de la culebrita, eso era sensacional. Pero no todo el mundo lo tenía. O sea, la gente que tenía celular tenía privilegios, tal cual. Yo alcancé a tener celular como desde el tercer semestre, imagínate. Y era celular de minutos y solamente era para tal cual, para llamadas y el jueguito de la culebrita y no más. Y a pesar de eso, yo hago parte de una generación que tuvo esta transición de ser migrantes electrónicos a las generaciones que hoy tenemos que son nativos electrónicos, nativos tecnológicos. Yo nací con acceso a un televisor y en la medida en la que fue pasando el tiempo, pues eso fue creciendo de manera exponencial. Eso es algo que me parece como muy clave tener en cuenta en esta generación, que por ejemplo en mi época ya existía PowerPoint, ya existía Photoshop,
Y lo que se lograba con eso era, de hecho, los memes se compartían a través de los emails por presentaciones de PowerPoint que eran automáticas, imagínate eso. Eh, Estoy hablándoles de que nosotros, desde mi generación, tuvimos acceso, por ejemplo, a los videojuegos de una manera diferente. O sea, nos reunimos a jugar videojuegos. El tema del email, el tema de el chat, desde el Messenger o desde, ¿cómo es que llama? El Latin Chat. Era una cantidad de cosas que en esa época existían, pero no estaban tan proliferadas. Entonces, el contacto humano era algo que todavía seguía siendo como necesario, como tradicional. Lo que normalmente sucedía antes era que pues te tocaba ser entrador, te tocaba ser seguro, dejar la timidez para abrir el espacio en la universidad. Y no es que eso haya pues se haya evaporado de una generación a otra. Lo que pasa es que ahora el tema de las plataformas tecnológicas y los artefactos tecnológicos son un hack para las personas no necesitar esa opción, no tener esa única opción de o entras, sino que tú puedes ir a la universidad y te vas a dar cuenta que hay gente que pasa desapercibida, que va a lo que va solamente a estudiar. ¿Listo? Y me dirás, Nico, pero antes iba gente solamente a estudiar. No era lo mismo, era diferente, era como que por lo menos tenías este contacto físico. Y eso representa uno de los procesos más importantes del ser humano. Desde aquí ya entro yo con mi agenda psicológica, y es que pues salir del nido es algo fundamental para desarrollar el carácter y la construcción de la identidad. Nunca la identidad va a ser simplemente una categoría, va a ser mucho más que solamente tu género, tu nacionalidad, tu título, tu profesión, tus categorías. Entonces, definitivamente este proceso psicológico de construir la identidad requiere mucho de tal cual el hijo pródigo, irse del nido, de la casa. Y muchas veces lo que estamos viendo hoy, precisamente por todos estos cambios generacionales de economía y educación, es que los jóvenes siguen estando en su casa y siguen teniendo esta como esta referencia de que en la casa van a haber cosas disponibles para ellos, siempre. Y los papás, pues yo por lo menos como papá me gustaría poder hacer eso. Sin embargo, sé que eso va a traer consecuencias importantes, consecuencias luz y sombra, consecuencias pro y contra para mis hijos. Si yo le digo a mi hijo, vete para la universidad, pero papi, me da miedo irme al centro en el Transmilenio. Y si yo puedo pagarle el Uber o si puedo decirle, ven, yo te llevo, pues ¿cuál es el problema? ¿Sí? No te estoy hablando solamente yo, te está hablando muchísimos argumentos de muchos papás que he conocido durante mucho tiempo. Entonces, lo que por lo menos lo que yo viví, experimenté en esa época fue realmente salir del nido. Salir del nido. Bueno, otra cosa que me sucedió a mí desde el punto de vista de la universidad, que creo que es como el epicentro, es todo lo que tiene que ver con o sea, la esencia, realmente el tema ontológico. O sea, a mí la universidad me transformó por las experiencias que yo tuve, por las cosas que aprendí, por la influencia de mis profesores, por la compañía que tuve. De ahí saqué a mis amigos, ahí conocí a mi esposa, imagínense. Entonces, realmente lo que yo creo es que desde mi experiencia, el haber ido a la universidad y haberme permitido lo que la universidad representa, precisamente que es un universo de cosas, a mí personalmente me cambió la vida. Sin embargo, que era algo que yo ya les había compartido precisamente en el primer episodio. Esto no es todo. ¿Por qué? Pues porque lo que yo experimenté después con los años fue algo que a mí sí me cambió la perspectiva con respecto a la universidad. ¿Listo?
Acá es donde empezamos a juntar estas dos orillas, la de ir o no ir o no ir. ¿Sí? Entonces va a ser mucho más popular ahorita, como te lo he dicho de manera transversal en todo este episodio, el no ir a la universidad. Eh, ¿Por qué? Pues porque es cara, o porque es mucho tiempo, o porque el enfoque es hacer plata. No vayas a la universidad, más bien haz esto y hackeas y te vuelves youtuber y te vuelves millonario. Eso es lo que he escuchado muchísimo. Además que, bueno, esto es algo que también es muy importante compartirles desde mi punto de vista, que como consultor y desde mi experiencia, el haber podido estar cerca de todo lo que representa el crecimiento personal, tuve este contacto de el mundo del crecimiento personal, como algo que vas a leer, por ejemplo, en los libros de Robert Kiyosaki una y otra vez. En Padre Rico y Padre Pobre, él dejó esa semilla clarísima de no ir a la universidad. Dijo, ¿para qué? Si mi papá pobre se fue toda la vida académico y profesor y grave. En cambio, mi papá rico, él no fue. Y mire, es rico. Pues eso es algo que he escuchado muchas veces en el mundo del crecimiento personal. De hecho, es ese argumento de que los profesores de la universidad no te pueden enseñar desde el ejemplo. Es algo que he escuchado constantemente en este mundo. O sea, como, ¿cómo le voy a creer a una persona que me hable de economía si no es rica? O que me hable de liderazgo si no es líder. O que me hable de inteligencia si no es inteligente. Resulta que eso era algo que yo sí veía al principio, que yo creía que era así. Hasta que precisamente entré en este mundo de la universidad transversal. Es decir, hasta el 2012 yo hacía certificaciones, hacía cursos de crecimiento personal y tenía esa creencia así como, sí, es claro, como, no, la calle es lo que más nos enseña, la calle, camine, vamos a aprender autodidacta, internet, la calle, eso, ¿por qué lo va a creer a un profesor? No, no, eso no me va a funcionar. Hasta que llegué a la universidad y me di cuenta de que sí, es un paradigma, es una creencia y es una creencia marketera. Realmente lo que yo he vivido, por ejemplo, en la experiencia desde el 2012 de haber estado en esta oportunidad de trabajar, es ver la universidad no como un lugar de donde saco títulos, sino un lugar transversal, que es precisamente una de las propuestas. Aquí les estamos echando chismecitos de lo que va a venir, de lo que va a pasar en el futuro. Y es que la universidad, ¿cómo es que le dicen ahora? La 3G. Es la que realmente tiene esta relación bidireccional, constante, transversal con el desarrollo del ser humano y de la cultura. Y eso fue algo que yo experimenté de manera frontal desde que entré a la universidad de posgrado como profesor. Entonces imagínense a mí como este muchachito, yo tenía 28 años cuando empecé a dictar clase. Y tenía un conocimiento claro que podía enseñar en clases de posgrado. Listo, pero llegué allá y ¡puf! Se me atomizó todo el conocimiento, como que empecé a conectar como un efecto tal cual, como explosivo, con todos los conocimientos que representa el mundo de los negocios, el mundo ejecutivo, el mundo del emprendimiento, el mundo corporativo, gracias a esta experiencia de ser profesor de posgrado. ¿Cómo fue? Es una cosa muy humana. O sea, desde hacer cursos, de hacer formaciones constantes en la universidad, pero también formando estudiantes, ayudando estudiantes, asesorando estudiantes constantemente de frente, conociendo su mundo. Entonces, te quiero hablar, por ejemplo, de cosas tan sencillas como el viajar. Viajar por toda Colombia. Entonces uno se imagina siempre en la escuela de administración que el mundo es
El mundo corporativo son estas empresas allá, lejos. Coca-Cola, PG, Procter Gamble, no sé, Google, sí, Exxon, no sé, cosas grandes. Pero cuando tú empiezas a tener esta experiencia real en el sector de verdad, o sea, del empresarial colombiano, en donde hay empresas que son tal cual, desde empresas gigantescas de 10.000 personas a empresas medianas, grandes de 500.000 personas, a empresas pequeñas de 50, 100 personas, y te das cuenta de la naturaleza de estas empresas, te das cuenta del perrenque de los empresarios, de cómo se construye desde nuestra cultura todo esto, empiezas a darte cuenta del gran diferencial que tenemos nosotros acá, y abres los ojos. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Yo abrí los ojos y empecé realmente a conocer lo que era el mundo empresarial colombiano, no desde tal cual el centralismo capitalino de miremos otros casos de éxito, sino nos llevábamos esos casos de éxito y empezábamos a mirar de manera híbrida, de manera, ¿cómo se llama eso? Como complementaria, los hallazgos que nosotros teníamos, las tecnologías nuevas que teníamos con las cosas que le pasaban a las personas. Entonces, acá te viene uno de los argumentos más importantes que yo de manera personal te digo hoy, por qué el tema de ir a la universidad es tan importante. Porque el profesor sí es autoridad, por lo menos en donde yo estoy. El profesor sí sabe en ese sentido, no solamente de la calle, porque está allá afuera, está ayudando, está haciendo su consultoría, está haciendo su emprendimiento, está desarrollando su empresa y está enseñándole al estudiante, y no solamente eso, sino que sabe por su afán y su gana investigativa. Entonces es una de las cosas más geniales de hacer cuando nos reunimos profesores, cuando muestran herramientas nuevas. Y desde eso es lo segundo que te voy a decir. O sea, lo primero es que el profesor acá sí sabe. Y lo segundo es que acá no tenemos ese sentido de competencia y de el ser celosos con las tecnologías. Porque cuando tú tienes esta experiencia de construir empresa afuera, de mirar cómo se hacen las cosas afuera, de viajar por toda Colombia, te das cuenta de que acá lo que se necesita es crecer para todas partes, y se deja al lado esa creencia colombiana y también latinoamericana de el vivo, de solamente crezco yo, de esta es la receta secreta solamente de crecer. Y empiezas a compartir. Entonces, primero, el profesor sí sabe, y segundo, el profesor está ávido por compartirte sus cosas. Y eso es sensacional. Eso no es algo que tú encuentres en otros lugares. Entonces, fíjate que aquí es donde se queda corto ChatGPT. Aquí es donde se quedan cortas esas estadísticas, y empiezas a darte cuenta de que lo que realmente es importante acá viene con ese condimento humano, y que lo que, por lo menos en mi experiencia, lo que yo experimenté, lo que yo viví en estos años, y que el día de hoy estamos trayendo a través de esta propuesta, que precisamente es algo que yo hablaba con el doctor Humberto. Le decía, venga, ¿qué hacemos? No, pues vamos a darla toda, démosla. Y esto es un tema de largo aliento, Nico. Listo, maravilloso. O sea, sí, porque la información ya es de todo el mundo. Ya lo que se necesita es que esta información, este conocimiento, quede implantado desde el punto de vista humano, que se pueda compartir, que se pueda experimentar, que se pueda llevar a temas de tener experiencias de desarrollo, experiencias evolutivas, no solamente un conocimiento por allá que no se aplica. Y por eso es que, de verdad, para solucionar esta charla, esta controversia, esta pregunta de si ir o no a la universidad, y si la universidad es solo skills y contactos, claro que no. Realmente, desde ese punto de vista reduccionista, lo que sí va a pasar es que te vas a dar cuenta de que si te enfocas en eso, mejor no vayas a la universidad. Si quieres de verdad crecer como ser humano,
Sí, vas a ganar el tener títulos, el tener las skills, el tener los mejores contactos, ¿para qué te voy a decir que no? Pero si tú quieres crecer a nivel personal, emocional, de carácter, de libertad, el tema de la inteligencia social a nivel ontológico, todo lo que representa el salir de una clase y que cada uno de los estudiantes salga diciendo, profe, es que esto, sí, yo entré acá por eso que necesitaba afuera, pero me voy de acá por esto que encontré adentro, eso es mágico y es precisamente una de las cosas que quiero dejarte a través de este podcast, por lo menos. Eso es lo que a mí me gustaría que pase con mis hijos. Yo tengo 2 hijos, el menor que se llama Agustín, el mayor que se llama Cristóbal, y de verdad que no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar en en el mundo de la academia en el futuro, pero de lo que sí estoy seguro es que no me gustaría que solamente se enfocaran en la experiencia universitaria por el título, por las skills y por los contactos solamente. Me gustaría que mis hijos pisaran una universidad con la posibilidad de convertirse en personas más fuertes, en personas más sabias y poderles hacer este regalo que a mí me dio la vida a través de este trabajo que llevo ya hace 12 años como docente universitario, yendo a la universidad de manera transversal, y es la posibilidad de que la universidad te cambie la vida, que mejore tu vida en todos los aspectos. Eso es lo que les quería dejar a través de este podcast. Por favor, comenten, por favor, compartan. Todos sus comentarios bienvenidos. Y bueno, nos veremos en un próximo episodio hablando en Forum Talks de todo lo que tenemos aquí para darles, todo lo que tiene que ver con innovación, finanzas, economía, liderazgo y lo humano y marketing y el mundo comercial. Quédense pendientes porque vendrán grandes invitados. Un abrazo.